información sobre el tema de lo que fue el timeliner en el ejercicio básico que hicimos. ¿Ya? No sé, algunas impresiones que hayan tenido, algunos que lo hayan hecho, si les resultó, no les resultó, vieron el proyecto o de frentón, no hicieron nada. Cuéntenme, los leo, los escucho. Perfecto, sinceridad, me encanta, vamos, que se puede. Eso es importante. Sean sinceros, si no hay problema, si no lo han hecho, lo van a tener que hacer igual, así que lo importante es que después ustedes se colapsados, así que me interesa que ahí también tener un tiempito para esa información. ¿Ya? Ya, perfecto. Me interesa que hagan ese ejercicio, ¿ya? Me interesa que hagan ese ejercicio porque les voy a hacer el siguiente encargo. Esto quiero revisar en la próxima clase, así que quiero que se den un tiempo para que lo hagan. Pero no con el edificio que hicimos la semana pasada, sino con el otro archivo que está en la información. La semana anterior yo les dejé acá en el ABA la información de que en la semana 11, ya por si acaso, y están los archivos 4D, que son los archivos que estamos ocupando en este momento. Quiero que realicemos simplemente para revisar, para ver cómo está la información, si entendemos, no entendemos. Lo mismo que hicimos del timeliner, pero con esta muestra de estructura, este archivo que tenemos acá. ¿Ya? Yo lo voy a mostrar ahora, más que nada el archivo en general, explicando pasos un poco de lo que usted debería hacer o cómo debería verlo, ¿ya? Pero quiero que usted haga el proyecto, quiero que usted haga la exportación y quiero que usted haga la vinculación de los elementos y hagamos una simulación bastante simple, ¿ya? La voy a, grupo, ya para que la trabajen en grupal y todo el tema, para que ahí se organicen entre ustedes, pero quiero que todos participen en esa información para que de alguna manera vayan ustedes viéndolo y lo vamos a revisar en clase la próxima semana, ¿ya? Más que nada para ver cómo va la mano con el proyecto, que eso es lo que me importa, que ustedes entiendan y refresquen esa información. Esto de este archivo, para que ustedes lo vean, a lo que me refiero a explicarlo porque voy a mostrarlo acá principalmente en Revit. Voy a esperar que abra ahí directamente. Quiero que vean la información porque de alguna manera es importante conocer lo que tiene el modelo. Recuerden eso. ¿Ya? Este proyecto es bastante simple, pero al fin y al cabo nos va a familiarizar mucho con lo que tenemos que hacer para la última entrega. ¿Ya? Yo les voy a solicitar, todavía estoy viendo la fecha, pero alrededor va a ser como el día 25 de noviembre, estoy calculando ahí más o menos según la información de días que nos van quedando. Eh, Dentro de la información vamos a realizar el timeliner de obra gruesa, un timeliner también de instalaciones y también una planificación de ubicación del proyecto de equipamiento. Por lo tanto, es muy importante, ¿ya? Es muy importante que ustedes generen esa información o tengan la información más o menos dada y conocida con el tema del proyecto para que ustedes puedan armar una fase constructiva de su proyecto. ¿Ya? Por eso es importante. Eso va a ser con nota, por si acaso. Pero en este ejercicio quiero ver cómo va esa información, cómo lo van entendiendo. Este es el archivo que yo les compartí, que ustedes lo vean, y es un archivo que yo lo ocupo mucho para conocer las fases constructivas. Omitamos las cerchas que están gigantes, así que no se preocupen, ¿ya? Pero importa un poco para el tema de la información. Entonces, acá, por ejemplo, en la parte de la vista en 3D, bueno, es el que usted tendría que exportar, estructura completa, porque es el que nosotros necesitamos. Tengo que exportarlo a NWC, recuerda que por ahí parte todo, ¿ya? No desde Revit. ¿Qué quiero mostrar acá? Acá tenemos diferentes fases de lo que es el proyecto, con este plano, la excavación, entonces se dan cuenta que en el terreno está la excavación, por lo tanto podemos partir en el terreno, puede haber excavación de por medio, ¿ya? Como dato en el proyecto, después vienen las fundaciones, y acá yo le tengo un corte para que ustedes vean, porque tengo lo que es el cimiento y el emplantillado en el proyecto, ¿ya? Lo pueden ver ustedes en esa parte. Entonces, para poder agregar también el emplantillado, para poder agregar el cimiento, tengo la enferradura,
también, ¿ya? De sobrecimiento y de enferradura de pilares en el modelo, para que ustedes también la puedan aplicar. ¿Ya? Ahí está el relleno del hormigón de esos pilares y de esos sobrecimientos, para que también se puedan considerar. Los radieres, en este caso, los radieres están juntos, así que ahí vamos a tener que ver cómo generamos una división. Vamos a tener que editar el modelo, pero podemos hacerlo general, no hay problema. Los muros, son los muros de albañilería y sus cadenas, elementos horizontales también, para que lo podamos generar. También está general, así que vamos a tener que hacerlo de manera conjunta, ¿ya? No hay problema con eso. Y están también los tabiques, ¿ya? Y para finalizar, las cerchas. Si se dan cuenta, en la lista de 3D yo les dejé todo el modelo. Usted está separado por fase. ¿Para qué? Para que entienda qué es lo que debe generar y proyectar en el proyecto directamente, en esta carta de planificación. Entonces, me gustaría ver terreno, excavación, emplantillado, sobrecimiento, cimiento, enferradura de sobrecimiento, enferradura pilares, muro de albañilería, enferradura cadena, tabiques, ¿ya? El radier y la cubierta, ¿ya? O sea, perdón, la cerca. En este caso, todavía no me hace mucho sentido si lo hacemos general o uno por uno, ¿ya? Para que no sea tan largo el proyecto. Hagámoslo general. Quiero ver cómo ustedes entienden el concepto de cierta forma, de ordenarnos con el proyecto en una fase constructiva. Si bien no estamos asociados directamente con la construcción o con una ingeniería en construcción, tenemos que ser capaces de entender cómo funciona, cómo se construye, ¿ya? Y eso usted básicamente lo maneja a través de las fases constructivas por sistemas constructivos, por diferentes tipos de elementos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Lo que yo quiero es que en la simulación, por ejemplo, no aparezca una losa flotando y después aparezca el pilar abajo. ¿Ya? Entendamos esa lógica, ¿ya? Entonces, este archivo que estoy mostrando acá, yo quiero que la próxima clase los grupos lo tengan realizado en Project y simulado a través de un timeliner vinculado. Lo van a hacer ustedes solos. La próxima clase los vamos a revisar. Ya es un ejercicio bastante simple, pero necesito ver eso para de alguna manera entender cómo ustedes están relacionando la información y de cierta manera también estar entendiendo esa parte. ¿Ya? Y ahora entonces el encargo para que ustedes lo puedan hacer, traerlo listo, lo vamos a revisar la próxima clase, le vamos a dar los primeros 20 minutos a una revisión de video para uno por grupo, más que nada, para poder ver cómo vamos con esta información. ¿Les parece? ¿Se entiende el encargo? Perfecto. Ya, para que lo consideremos, obviamente, dentro de la información. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer hoy día? Hoy día voy a mostrar la segunda parte, porque recordemos que habíamos visto Crash Detective para ver el tema de las coordinaciones, Timeliner para ver la planificación 4D, y ahora vamos a pasar al tema de cuantificación y cubicación, que es el 5D, ¿ya? Entonces, lo que buscamos y lo que necesitamos es esta última y tercera parte dentro del tema. Ahí completamos el paquete completo de las principales funciones que Navisworks realiza, ¿ya? Coordinación, planificación y cubicación, ¿ya? La cubicación en Navis es diferente, ¿ya? Por eso es importante que ustedes la puedan entender de cierta forma y un poquito más clara. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que todo voy a exportar este archivo. Lo voy a hacer con este mismo para que ustedes también lo puedan practicar. Aparte del timeliner que vamos a hacer, ahí lo voy a transformar en AWS y lo voy a abrir después en Navisworks. Work. Cuando termine, ahí ya terminó y aquí lo voy a minimizar. Gracias Revit, que te vaya bien. Aquí estoy en Navisworks y acá Home, Open y vamos a buscar el NWC ahí, el archivo, ahí está.
Entonces, el encargo para ustedes va a ser hacer el timeliner. Luego de eso, la idea es que puedan aplicarle lo que vamos a ver hoy día, que es decubicación. ¿Ya? Lo del timeliner lo vamos a revisar en la próxima clase. ¿Ya? Es bien sencillo, según la fase constructiva de la casa. ¿Ya? Yo quiero saber bien, como les comenté, el tema de la información. Ya. Entonces, comencemos. Voy a venir acá y voy a transformar esto por un background de fondo más que nada para que se vea más clásico y lo podamos ver. Ya. A esto me refería. Estas son las tres grandes herramientas que hemos generado hoy en día en Navisworks. Task Detective, Eyeliner y Quantification, que lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Esta parte quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Acá va a venir la mayor cantidad de problemas con la cuantificación. ¿Ya? Depende de la versión que ustedes tengan de Navisworks. ¿A qué me refiero? Yo manejo Revit en inglés. Cuando exporto a NWC, Navisworks también tiene que ser en inglés. Si Navisworks está en español, no va a leer ningún material. La única solución es volver a instalar Navisworks, pero en inglés. ¿Ya? Espero que ninguno haya tenido un problema o haya instalado otro Navisworks de otro idioma. Y eso pasa, si yo tengo el Navisworks en español, el Revit también debería estar en español. Ahí funciona. ¿Ya? Pero en el tema de los materiales es así. Si Revit está en inglés, Navisworks está en inglés y los materiales los lee. ¿Ya? Si usted genera una tabla y no le aparece un material, lo más probable es porque su Navisworks está en español y su Revit está en inglés. ¿Alguien tendrá alguno ese problema? Se le va a dar ahora, porque antiguamente no va a pasar nada, pero ahora sí va a aparecer esa información. ¿Ya? Así que inténtenlo de todas maneras, vea el resultado, pero si no, esa es la gran problemática por ahora con respecto a la cuantificación. Cuando hablamos de cuantificación, hablamos del conteo de materiales, cómo de alguna manera se genera un material de por medio con respecto al tema de Navisworks y al tema de que ya usted había conocido en Revit. Revit extrae tablas de cuantificación. Navisworks también hace lo mismo, pero de alguna manera podemos agregar adicionales a esa tabla de manera rápida y objetiva según la información que nosotros vayamos necesitando. Entonces eso también es importante dentro del concepto que nosotros quisiéramos trabajar o entender dentro del tema. Voy a ocultar esta cubierta así como de vidrio y también voy a ocultar mis cercas. No sé qué es más molesto, si la línea o la cerca. Ahora no hay con eso, la línea analítica. Voy a ajustarla acá. Y este de aquí. Con esa parte. Porque quiero cuantificar un poquito los muros, más que nada la información. Vamos con la cuantificación. La cuantificación tiene que ver con la ubicación, cálculo de material del proyecto. Por lo tanto, vamos a entrar aquí a Quantification. Le damos un clic y va a aparecer una barra en la parte inferior. ¿Cómo funciona esta barra? ¿Ya? Esta barra, primero que todo, cuando nosotros comenzamos, déjenme de cero que me debería pedir un mensaje que no apareció acá. La ventana la cerramos y lo primero que tenemos que hacer en esta cuantificación abre tres cosas. Primero, el libro de trabajo, el ítem de catálogo y los recursos de catálogo. Ya voy a explicar qué significa cada uno de esos elementos, pero son tres áreas que trabaja Navisworks. Lo primero que hacemos en una cuantificación es abrir un Project Setup. Seteamos el proyecto. Cuando le damos clic, nos va a preguntar si deseamos de alguna manera ver los tutoriales de cuantificación. Por ahora le voy a decir yo que me recuerde más tarde. ¿Ya? No le coloque nunca, porque siempre son necesarios. Recuérdame más tarde. Y comienza el seteo principal. Acá existen
dos catálogos ya creados, pero son catálogos que son norteamericanos y canadienses, que a nosotros no nos influyen en nada y obviamente no nos sirven. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dejarlo simplemente en ninguno. Decimos next. Luego nos pregunta cuál va a ser la unidad que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en el sistema métrico, porque son las unidades métricas que nosotros trabajamos en nuestro sistema. Decimos next. Y luego hay una equivalencia entre el modelo que va a hablar en metro, el ancho que va a hablar en metro, los espesores en metro, la altura en metro, el perímetro en metro, el área en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos y los kilos en kilos. Así que es una igualdad de unidades que por defecto él la entiende, porque entiende lo que es el sistema métrico. Entonces ahí le va a dar next simplemente. Y luego finish. Esa es la primera parte, es un seteo por sí solo. Y ahí se activa ya nuestra barra completa de información. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. En el libro va a aparecer la información de los elementos que yo vaya agregando dentro del elemento. En los catálogos puedo agregarle información adicional a los elementos de los materiales. Y en el caso de los recursos puedo agregarle algún elemento cuantificable que no esté en el modelo. Por ejemplo, la mano de obra. Por ejemplo, no sé, si hay una cerámica, el de cromo, un pegamento, si es que no estuviera. Diferentes cosas de ese sentido, en el caso que de alguna manera se pueda generar una fase completa. En ese caso, por eso Navisworks es un poquito más amigable que Revit, porque Revit extrae solamente lo que está modelado. Y acá puedo agregar más cosas dentro del sistema. Hay varias formas de llevar cuantificaciones de manera automática o de manera manual. ¿Cuál es la mejor opción? Va a depender de cómo el modelo lo recepciona. Voy a venir acá el árbol, voy a dejarlo fijo ahí. Acá, por ejemplo, voy a ir a donde está solamente el nivel 1 y voy a desplegar el wall, donde están los muros básicos y lo más probable es que estén los dos muros. Ahí está el muro ladrillo y los tabiques. ¿Ya? Dentro del tema. Sí, no habría problema. En el caso del hormigón, en el caso del ladrillo se calcula por metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, esto funciona de la siguiente manera. Nosotros podemos cuantificar de esta forma, por ejemplo, de manera automática, simplemente el elemento lea el modelo, pero muchas veces el modelo no es lo mismo que lo que vaya a llevar a cuantificar. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Porque se entienda. Puedo marcar desde el árbol, o puedo marcar por set, supone que también existen los sets. Puedo venir acá, darle botón derecho, y ahora tengo activado esta ventana que antiguamente no estaba. Y le puedo decir que lleve al takeoff un nuevo catálogo, o sea, que se vaya a cuantificar un nuevo catálogo, o que seleccione a un elemento ya creado, ya correspondiente. En este caso, como no tengo ninguno, voy a llevar el takeoff directamente a un catálogo nuevo. Lo marco acá. ¿Ya? Fíjense que automáticamente él me hizo un ítem de ladrillos que me dice son 24 elementos, y por defecto me arroja en la primera barra, en la primera parte, diferentes tipos de medida, y esto lo hace igual que Revit, ojo, diferentes tiros de medida, y por ejemplo me arroja el ancho, el thickness y un montón de datos, y por ejemplo la altura que está asociada en los elementos. Y por ejemplo ahí está el área, que ese es el dato importante que yo estoy buscando. 125,96 metros cuadrados de muro de ladrillo. Eso es lo que estamos buscando. Y en la parte, ahí está dentro del tema, y en la parte inferior me está mostrando, voy a abrir un poquito más la ventana para que vean el resultado, me está mostrando, por ejemplo, la siguiente información que me detalla cada uno de los muros o cada uno de los elementos que están en ese conjunto. Entonces, por ejemplo, yo marco ese y me lo marca en azul, ahí lo alcanzan a ver, chiquito, pero lo alcanzan a notar. Si marco este de acá, me marca el de por ahí atrás, ¿se fijan? Está relacionado a ese punto y así. Todos los muros en diferentes tramos dependiendo la información correspondiente según el dato. Si marco ese, ahí no marca la tabla de web, pero para que más o menos entiendan cuál es el concepto. ¿Se fijan? Y ahí está. Abajo nos va a mostrar el detalle, ojo, el detalle de cada área del metro cuadrado. En este caso, por ejemplo, ese muro, que es ese, mide 4,74 metros cuadrados. Y todo eso suma 125 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir?
Yo puedo traer rápidamente una cuantificación de los muros correspondientes desde el modelo a la tabla. ¿Ya? Directamente, simplemente fue seleccioné el árbol y los traje de manera automática. Ahora, ¿cuál es el problema de traer esas cosas? Que oficialmente no queda ordenado un catálogo. Sí funciona, pero obviamente no genera un orden del catálogo. Entonces, yo les voy a mostrar cómo lo vamos a generar para que ustedes entiendan bien el sistema. Pero vamos a seguir con este ejemplo. Entonces, fíjense en la parte superior, Navisworks igual te da los otros datos, o sea, igual simplemente te está dando datos de información. Por ejemplo, igual aquí me está dando el volumen, siendo que el volumen del ladrillo no se calcula. ¿Ya? No es calculable un volumen para poder cuantificar el ladrillo. El ladrillo se mide por metro cuadrado, igual que el tabique, por metro cuadrado, mientras que en el caso de arena, los pilares se consideran por metro cúbico y ahí sí entra el volumen. ¿Ya? Entonces es importante también entender cuáles son las unidades de medición que se van a generar o que se necesitan dentro del tema. Como nosotros trajimos un elemento y lo calculamos, mira, aquí voy a traer lo voy a borrar. Para borrarlo desde acá, no se puede desde el libro, tengo que entrar al catálogo y en el catálogo la información para poder borrarlo. Ahí está toda la propiedad del elemento. Yo lo puedo pinchar y lo puedo borrar. Así que al borrarlo, ahí le digo sí y se borra de todo el catálogo. Ya no hay catálogo de ladrillos, ¿se fijan? Entonces, miren, voy a traer este. ¿Y cómo lo puedo traer dentro de información? Una información era simplemente desde el árbol, botón derecho, ¿cierto? Quantification y traerlo con un takeoff directamente. O puedo directamente marcarlo, ¿ya? Y puedo traerlo desde acá, el mismo botón. Por ejemplo, traje un ladrillo, solamente uno. Si quiero agregar otro, puedo agregar los de al lado con el control sostenido. Por ejemplo, ahí todavía tengo marcado ese, fíjense lo que va a pasar. Si vengo acá y le digo, agrégalo como al ladrillo directo, me va a decir que ya hay un elemento que está contabilizado. Si le digo que sí, ¿ya? La idea es que no lo tome en cuenta, pero él está calculando dos veces. O sea, él te está avisando cuando ustedes tomen un elemento. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ahí está solamente uno, ojo, ahí está solamente uno, yo puedo marcar los otros dos, y le puedo decir que se agregue a ladrillo, y me dice que hay objetos que están, en este caso, cuantificándose por dos veces, porque ya está tomando el mismo momento el muro que está seleccionado. Si le pongo que no, fíjate que no me lo toma, ya no son cuatro, son tres. Entonces, ojo con el mensaje. Cuando ves que el mensaje es porque ustedes están tomando un elemento que ya está cuantificado. Y deberíamos colocarle que no, para que no se lea nuevamente. ¿Ya? Eso Revit no lo hace. Revit simplemente cuando yo modelo me dice, oye, aquí estoy modelando dos veces el mismo lugar y si saco tablas, te cuantifico el doble. Cuando yo saco la tabla, se calcula por dos. Así que básicamente no te está avisando. Acá por lo menos hay un aviso. En ese sentido, aquí Navisworks pasa a ser más ordenado. Entonces, fíjense cómo en esta parte, no existir, en la parte de abajo están la parte individual y en la parte superior el grupo completo. Me marca la parte superior el grupo completo y la parte inferior los detalles. Me marca los tres muros que nosotros hicimos y, por ejemplo, efectivamente me marca las unidades. Eso pasa en todos los datos de cuantificación. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo la cuantificación es diferente en unidades. ¿Ya? Puede ser que, voy a inventar, en algún lugar midan el ladrillo por metro lineal. El tabique igual. De hecho, hay constructoras que miden los tabiques por metro lineal, no por metro cuadrado. ¿Se fija? Entonces, va a depender mucho de eso, por eso aparecen todas las medidas. Ahora, si yo quisiera, así visualmente, cambiar esto, que aquí me va a sumar un todo, perfectamente podría en la parte superior de las columnas darle un botón derecho y decirle Choose Column, y que de cierta manera yo escoger cualquiera, o sea, que no me muestre volumen, que no me muestre el ancho, que no me conté, ¿cierto? Que no me haga perímetro, que no me haga altura, que no me muestre espesor, que no me muestre el ancho, que no me muestre longitud. Ok. Fíjense, se reseteó y solamente quedó área. También podría ser. El tema es que aquí mismo va a aparecer después el formato de los volúmenes. Entonces igual tan recomendable. Yo les recomiendo, chiquillos. Les recomiendo lo siguiente. Aquí vamos a entrar de lleno a cómo se debería hacer esta cuantificación oficialmente, porque se ve como que es muy fácil, muy automática, pero hacer automática queda desordenada. Ojo con eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense que el catálogo, aquí yo lo voy a borrar. Allá vamos. El catálogo tiene cada información de catálogo que usted tenga y cree,
alguna manera se genera una unidad primaria, ¿ya? Y esa unidad primaria es la que nosotros tenemos que saber generar. Ahí yo le digo, al ladrillo es metro cuadrado, al hormigón es metro cúbico, al guardapolvo metro lineal, a la cornisa metro lineal, a la baranda metro lineal, así, vamos generando, al piso metro cuadrado, entre información. Cualquier duda que tengan cómo se cuantifica un elemento, consúltenlo, ¿ya? Lámpara, unidad, la silla, unidad, y así. Vamos a tomar este muro. Antes de pasar a borrarlo, porque ya sabemos que de aquí borramos todo el catálogo, pero por ejemplo, ¿cómo borrar uno? Por ejemplo, no quiero este. ¿Cómo lo saco de acá? De acá le puedo dar botón derecho y lo puedo remover. O sea, puedo venir y decirle delete take. Y sale. Si quiero borrar todo el catálogo, entro ahí en catálogo y simplemente lo pincho y le pongo delete. ¿Ya? Esto que vamos a hacer es automático. Es bastante simple, sobre todo cuando queremos hacer algo rápido. Pero en la constructora el presupuesto pasa a ser un poco más ordenado. Y eso es importante que nosotros lo sepamos hacer. Antiguamente nosotros teníamos un ramo de ubicación y presupuesto que desapareció, ¿ya? Pero es algo que igual es importante que ustedes se manejen. Y de hecho, ustedes hicieron parte de ese ramo al inicio del semestre de la carrera cuando hicieron los presupuestos de ubicación. Entonces, acá quiero que hagamos algo parecido dentro del tema. Voy a hacer, por ejemplo, el ítem muros. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Estamos confundiendo. Project es planificación. Project es planificación, esto es presupuesto. Dos cosas diferentes. ¿Ya? El project es netamente para el tiempo. ¿Ya? Para que no nos confundamos. ¿Ya? Acá vamos a hacer ese orden real que yo quiero que hagan, porque si bien ya vieron que es automático, pero es muy importante que ustedes tengan un orden esta información. ¿Ya? Dentro del dato genera la siguiente información. No, el project solamente va a haber planificación de fechas. La planificación de fechas está asociada a un timeliner, lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Pero tiene que ver con la cuantificación y tampoco con más que nada el cruce de especialidades en el sentido de la interferencia. Son tres áreas diferentes, pero que influyen mucho dentro de la construcción, dentro de esas tres áreas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Venimos con un nuevo grupo. Por ejemplo, acá yo puedo partir un nuevo grupo. Esto está en ítem catálogo, ojo. No he marcado nada. No tengo nada marcado. Grupo. Este grupo, por ejemplo, va a ser el grupo 01, espacio en espacio, y aquí lo van a hacer ustedes, muros. ¿Ya? El muro, vamos a venir y crear un nuevo ítem. Yo puedo decir new ítem, por ejemplo, del muro, un 1x1, va a ser muros de ladrillo. ¿Ya? Y dentro del mismo grupo, va a ser un nuevo ítem que van a ser muros de tabique. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros conocemos el modelo. Nosotros estamos reordenando un presupuesto ahora, de información de cálculo. Eso es lo que estamos haciendo. Básicamente lo que hemos estado haciendo siempre, porque siempre nos están mandando un modelo, pero lo estamos reordenando para llevarlo a. Y aquí vamos con lo mismo. ¿Me fijan? Entonces, por ejemplo, tengo ese ítem de muro de ladrillo y tengo este ítem de muro de tabique. Fíjense que en la parte de ellos, en este ítem, aquí simplemente estoy creando datos, puedo venir y decir, ¿sabes qué? El muro de ladrillo me gustaría que se vea de tal color. Y uno puede marcar un color que quiero que se vea en el entorno. Después vamos a ver en qué parte se ve o cómo se visualiza. Lo mismo pasa en el tabique, tiene que ver con la información. Puedo agregarle datos, muro de ladrillo, bloque de ladrillo, princesa, etcétera, 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 según la información. En el tabique, las marcas correspondientes, etcétera, 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 según también la información. Algo importante que acá nosotros debemos generar, voy a levantar un poquito más la pantalla, aquí yo sí necesito más espacio para mostrar esta parte.
Por ejemplo, acá abajo al final de esta barra tenemos la unidad y me habla sobre la cuantificación primaria, así cuál es la unidad y más importante de todas estas que me está arrojando dentro del tema. Por ejemplo, yo les comenté recién, acá nosotros podemos colocar cuál es la unidad correspondiente que se mide esta información. Entonces, supongamos que este va a ser igual, le ponemos acá, y tenemos que escribir tal cual, model, área. ¿Se dan cuenta cuando no estoy escribiendo coloca en rojo? Porque esto es una variable, es como el Excel. Si aparece el dato, él lo va a leer, pero mientras no exista, me va a arrojar el dato simplemente así de manera en rojo y no va a calcular nada. Model, área, por ejemplo. Por lo tanto, la última columna me va a marcar igual los metros cuadrados. Por ejemplo, me gustaría que el tabique, vamos a inventar, no quiero que se mida por metro cuadrado, quiero que se mida por longitud. Por lo tanto, en este caso, la variable sería el length que está acá, model length, que sería el modelo de longitud. Y voy a escribir lo mismo. Voy a venir, le voy a decir aquí igual, model, tal cual como aparece por escrito, para que no nos aparezca un error. Ocupa la misma mayúscula, la mayúscula y minúscula no hay ningún problema en ese sentido. Ahí me equivoqué. Ahí sí. Listo. Fíjense que quedó ya marcado. La unidad es muy importante también. ¿Qué lo quieren medir? ¿La quieren en centímetros? ¿La quieren en milímetros? ¿La quieren en metros? ¿Cómo la quieren? Por ejemplo, yo la distancia de longitud me gustaría verla en metros. La del ladrillo, me gustaría obviamente verla la vamos a ver, square meter, que son metros cuadrados, en la versión en inglés. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de poder ir configurando esta información. Ahí están los ítems creados, pero todavía no tiene ninguna información. Fíjense cuando me voy del ítem y vuelvo a Quantification, el workbook, el libro, a donde yo agrego el modelo, no hay nada. Fíjense en los paréntesis que no tiene nada. Entonces, ahora sí, puedo marcar ahí y puedo venir ahora con este orden y hacer lo que hice recién. Voy a meter estos 16 ladrillos, o sea, perdón, estos 16 bloques de muro al ítem de ladrillo. ¿Y cómo lo hago? Lo puedo desplegar y lo puedo agregar a ese takeoff de acá. O puedo darle botón derecho y llevarme la cuantificación a muro de ladrillo. No un catálogo nuevo, porque no quiero que me arme un catálogo desde el árbol. Quiero que me lo arme según el orden. Y de esa manera ser mucho más rápido. Ahora, aquí estoy tirando todo junto. ¿Puedo tirar algunos? Sí. Puedes venir y marcar algunos. Lo mismo. Traerlo acá. ¿Ya? Cualquiera de esas formas es igual de válido. Entonces acá, miren, voy a traer ladrillo, lo voy a traer todos juntos, más que nada para el ejemplo. Notificación a muros de ladrillo. 24 muros de ladrillo. Entonces, ahora me dice que el 1.1 se llama muros de ladrillo. Voy a llegar hasta la unidad primaria porque es la más importante. Voy a minimizar un poquito esta. Y me dice que hay 125,96, que es lo mismo que está en área, ¿cierto? Porque se repite. Pero ahora aparece el último casillero, entonces igual acá ya puedo filtrar, hacer lo que hice recién, puedo venir y decir, ¿sabes qué? A ver, choose column, y en choose column voy a dejar solamente chao toda esta y me quedo solamente con la última. Y ahí empiezo a ordenar el Niceware. Y acá también, porque aquí también tengo la unidad, bueno, estos son independientes, pero eso es la unidad que me importa. A ver cómo nos fue con el tabique. Marcamos, ahí está, sigue la unidad, y ahora, basic wall, voy a minimizar muro, interior, y lo voy a hacer desde acá, botón derecho, notification, entrega informes y detalles. Esa es la idea. Y puedo agregarlo a tabique. O desde acá, marco, takeoff, tabique.
me dice cuánto tengo. 31,1 metros lineales de tabique. Y cada tabique mide según la unidad correspondiente. En este caso, acá aquí tengo que correr alguna. También puedo hacer un choose column aquí. Y aquí tengo más datos, por eso aparecen tanto. Puedo sacar todo esto. No saco todo, porque igual de repente los comentarios son buenos. Aparte para llevarlo al Excel después, sin problema. Saco todo, dejo solamente el primary quantity para que me quede eso. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que tengo ahí? Ahí me está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tenemos 12 elementos, 21 elementos de muro de tabique. Aquí está cada uno de ellos. Este mide 0,75. Voy a de no marcarlos para poder marcarlo aquí. Ese mide 0,75. No sé si alcanzan a notarlo ahí. Este de acá es 0,71. Ese 1,75 m, ¿se fijan? Y todos suman esto. Hay que llevar un orden. Ese orden, llevarlo a los modelos. Eso es importante, cómo nosotros vamos a extraer esta información entera. Vamos nomás, para que entendamos más o menos cómo se puede llegar a fusionar esta información. En catálogo, y voy a crear un nuevo grupo. Nuevo grupo 02. Es importante, sí, que está acá arriba. O ninguno, de hecho, ahí, ninguno. Mi grupo, ahí sí. Porque si hay uno marcado, me lo toma como grupo dentro del mismo grupo. ¿Ya? Ojo con eso, me lo voy a repetir. O está marcado ahí, si yo le doy New Group, lo tira ahí. Un subgrupo, es la idea. Si no tengo nada marcado, le doy un New Group, ya solo, es la idea. 02, hormigones. Ejemplo, un ítem de hormigones. ¿Qué te quiero hacer acá? New. Por ejemplo, me gustaría calcular cimientos. Cimientos. Bueno, calcularíamos. Pilares. Perdón, vamos en orden. Sobre cimientos. ¿Qué cosa más? Pilares. Por orden. Y cadenas. Cadenas. Un ítem de hormigón. Voy a ir a cada uno de ellos. Voy a ampliar un poquito más esto. Ahí, por ejemplo. Y voy a bajar. La idea es copiar este elemento. Igual, model volumen, porque ese va a ser la unidad primaria de cada uno. Porque en el cable hormigón se calcula todo por volumen. Entonces, el cimiento va a tener ese y va a ser calculado en cubic meters. ¿Ya? Metros cúbicos. Sobre cimiento lo mismo. Poder calcular esta información. Pilares, igual lo mismo. Acuérdense que el ladrillo se calcula por metro cúbico, el tabique también perdón, por metro cuadrado. El tabique también se calcula por metro cuadrado o por metro lineal, por eso hice las dos funciones. ¿Ya? Va a depender de la constructora como lo esté calculando, pero hay variables en ese sentido. Cubic meter. Ahí están todas. Entonces, se entiende que creo un grupo y que creo subcategorías propias para llevar un orden, y que ese orden le vinculo el modelo. Eso es lo que hacemos. Vamos a Quantification Workbook, que es el libro que estamos nosotros trabajando. Ahí está. Y va un orden, pues. Acá es importante. Aquí voy a ocultar el terreno para no confundirnos con tanta cosa. Ahí estamos. Ahí está el cimiento. Entonces, por ejemplo, voy a marcar uno ahí. Ese es el cimiento. Justo ahí, bueno, en este modelo está clarito porque está. Aquí es muy importante cómo yo renombro las familias. ¿Se fijan? Cuando uno renombra familias, básicamente es más fácil llevar a este tema. Cimiento, perfecto. Cimiento le digo que cimiento debería en quantification meterse en, hay que marcar cimiento, sí, ahí está, marcado cimiento, que se lleva cimiento. Cimiento 15,84 metros cúbicos. ¿Ya? En el caso del cimiento,
caso del cimiento está modelado completo. Por eso no marca más detalle. Ojo con eso también. ¿Se fijan de eso? Como es un solo elemento, si hubieran sido tramos separados, modelados, ¿ya? Automáticamente marcaría lo mismo que los muros. Que sería lo ideal. Ojo, que sería lo ideal. Y también muchas cosas, tiro de oreja, que en esta etapa de 5D, porque esto es 5D, nos llega a los modeladores. Y la única solución es volver al modelo y separarlo. Porque no hay cómo. No hay cómo de alguna manera aquí generar una separación. Es complicada esa parte. En el caso de la losa, modelar una por una. Ustedes deberían modelar el tramo. O sea, mira, lo voy a poner ejemplo con el radier. Por ejemplo, el radier está modelado así, todo junto. Entonces, ¿qué debería hacer esto? Esta es una, acepto. Esta es otra, acepto. Esta es otra, acepto. Esta es otra, acepto. Y esta es otra, acepto. Esta es otra, acepto. Esa sería la función. Por paño se denomina. Y en el caso de la fundación, ¿ya? Aquí está hecho completo. ¿Ya? ¿Se fijan? Está como, debería haber hecho por tramo. Bueno, antiguo. Probable que ya los cimientos ni se hagan así, así que. O como por pilar, pues es lo mismo. Si el pilar va a tener esa información. Pero creo que entiendan eso, que básicamente cuando nosotros trabajamos el tema del detalle, vamos a tener detalle acá, pues. Si no tenemos detalle, vamos a tener un total. ¿Ya? Y eso de quién va a depender? De la constructora que obviamente quiera revisar ese catálogo o esa función. Que nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría ver los presupuestos de la obra gruesa, necesitamos ver el detalle de cada cimiento, más o menos para poder también hacer un cálculo de información. Ahí está todo, pero no está el detalle de cada uno. Entonces ahí marcamos un tema. Ahí tendríamos que, básicamente, el modelo readaptarlo. ¿Ya? Voy a ir con sobrecimiento, a ver, sobrecimiento está igual en el modelo, así que también vamos a hacer algo parecido. Pincho sobrecimiento en el árbol, pincho sobrecimiento en el detalle. Claro, sí. Sí, porque básicamente esto que estamos haciendo lo hace un coordinador y obviamente el modelo tú no lo trabajaste. Entonces, perfectamente yo puedo mandar al modelador a que lo haga. Él etapa del modelo. Aquí marco sobrecimiento. Fíjense el orden, muy importante. Por eso es importante. Van a sufrir como modelador en algún momento, chiquillos, pero van a aprender mucho. Cuando ya aprendan mucho, el salto a coordinador es seguro. Por eso siempre se lo he dado de esa forma. Estoy buscando pilares. Structural column. Es importante saber cómo se llaman en la versión de familia para poder llevarlo acá. También destaca mucho los modeladores. He visto coordinadores que luchan toda una tarde para saber cómo se llaman los elementos. Pilares, Structural Column, versión Revit, pilares, según modo chilensis yo. El derecho sobre pilar, es muy importante. Se me movió la barra, un segundo. Y hacemos la vinculación. Pilares. ¿Qué pasó acá? Ese ya está calculado. No. ¿Qué pasó? Ah, me parece que está tomando otra cosa más. Un segundo. Pilares. Sí, de todas maneras, porque así te ponía el parche de hotelería dentro de todo lo que estamos haciendo. Tengo todos los pilares. Una maña nomás de Navisworks. Pilares, botón derecho. Esto, yo trabajo esta pantalla, la trabajo en otra pantalla, pero aquí por el tema del de usted, tengo que dejarlo ahí en una sola. Aquí la comodidad de su pantalla, aquí ya está. Esta parte ya es mucho. Ya, algo me tiró ahí, tengo problemas con mi pilar. Sí, no, de todas maneras, pero por ejemplo,
cuando ustedes hacen un edificio, mueve la losa completa. Y eso no sabemos el detalle hasta que algún día nos metamos en el modelo de estructura, por ejemplo, saber cuántos paños tiene esa losa. ¿Te das cuenta? La arquitectura la modelamos general, pero estructura debería modelarla por paño. Entonces, es ahí el tema. Ahí no me dejaba meter completo, a ver si ahí me deja ver esa. Tirando un error. Ahí sí. Fíjense, tuve que abrir Structural Column, Concrete Rectangular, y ahí recién me pude meter al pilar, para que me los leyera, porque no me lo estaba leyendo. Y aquí en pilar está así, pues miren, 1.02 metros cúbicos, y cada uno 0,54. Con las cadenas las tengo en el segundo nivel, acá, están hechas con Structural Foundation, binario, pero bueno, ya lo que hacía, igual lo hice hace un par de años ya. Educativo, por favor. Yo no hago estructura. Yo no cacho nada de estructura. Modelo. Nunca me metí, no fue mi área. Ahí está. Por eso vuelvanse caperuzos. Sobre todo en tecla. Sufran, pero vuelvanse caperuzos. Con René, claro. El máquina. Ahí vinculé todo. Llega, y aquí está ya el detalle. Pues. Entonces, fíjense que tengo hormigones. Y esto es lo interesante de esta FAR. ¿Qué cosa? ¿A René? Claro, pues si con René somos profes de portafolio. Ah, no lo habían dicho. Tenemos una sección de nosotros es de portafolio con oferta. Claro, esa es la más que sufre. Ya, esto que acabamos de hacer, lo que acabamos de hacer, por ejemplo, miren, acá hoy dentro del tema, dentro del tema, por ejemplo, tenemos ligones. Si se dan cuenta, fíjense cómo me marca todos los ítems separados. Y esto es de lo que yo creo que es muy importante saber cómo de alguna manera podemos oficializar la información. Ahora, acá lo que sí no vamos a tener un total, porque fíjense que ahí el libro, de hecho aquí en catálogo, el libro no muestra una totalidad, el grupo no es una totalidad, por eso no muestra totales. Ya, eso es la única diferencia que tiene con Revit, porque aquí en Revit le puedo hacer una cuantificación total, por ejemplo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que según el ítem, yo vaya armando información. Ahora, si quisiera el ítem podría armar el grupo fase 1, hormigones, y ahí declarar cada uno de los hormigones y va a aparecer el total de arriba. ¿Se fija? Eso podría haber sido. Pero normalmente se calcula así. ¿Cuántos hormigones necesitamos para los cimientos? 15,8 metros cúbicos. ¿Cuánto para el sobrecimiento? 1.9. ¿Cuánto para el pilar? 1.021. ¿Cuánto para las cadenas? 3.89. No sé si lo conocen, pero una pregunta. Igual no es difícil, o sea, no va a hacer falta de más no saberlo. ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón tiene un camión betonero? El típico camión de mix que han visto, o polpaico que ha andando en la calle girando el hormigón. ¿Sabe cuántos metros cúbicos traslada ese ser humano? Ese Optimus Prime. ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón? Traslada de 7 a 8 metros cúbicos. De 7 a 8 metros cúbicos. Por lo tanto, sumemos. Y aquí el control usted lo va a amar. Porque para esta casa, yo estoy jugando calculadora, voy a prender mi cámara de la sinceridad. Aquí estoy, mi calculadora en mano, ¿no? Y dice, que no puedo calcular el total, 15.84 más 1.93 más 1.02, no sumar el 1, más 3.86 es igual a 22,65, lo de como espejo, ¿cierto? 65 metros cúbicos de hormigón.
dividido, máximo 8 metros cúbicos, por 8. ¿Cuántos camiones necesita? Se me fue. ¿Cuántos camiones necesita? Necesita 2,83 camiones. O sea, 3. Los otros 0,17 metros cúbicos, ocúpelo para radier, no sé, póngalo en la entrada de la casa, haga una jardinera, o ahí conviene mejor pedir por 7. Ahí son 3,2 camiones. ¿Quién le va a dar esa información tan rápido? Esto que el muro, porque sobra. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Esta es una ventaja. Esta es la ventaja que nosotros tenemos que saber. Por eso yo siempre les dije, al coordinador, lo que les falta a nosotros, lo que nos falta a nosotros para poder llegar a ser actuales coordinadores es manejarnos un poquito más con obra y un poco más con construcción. ¿Ya? No se trata de ir a estudiar construcción. ¿Ya? Bueno, si quiere hacerlo, hágalo, no hay ningún problema. Pero básicamente se trata de entender el proceso constructivo. ¿Ya? Por ejemplo, básicamente a ustedes les van a pedir, ¿sabéis qué? Ahí está el modelo, ¿podemos sacar cuántos metros cúbicos de hormigón necesitamos para el proyecto? ¿Por qué? Porque quiero saber cuántos camiones necesito pedir, ¿ya? No hay problema. ¿Cuántos sacos de cemento necesito comprar? Entonces, más que nada está enfocada en eso. Y, por ejemplo, cómo de a poco yo puedo entender cosas. Entonces, ¿sabéis qué? Extraje toda la información y tengo esta cantidad. ¿Cuánto es lo que trae el camión? Y usted le puede preguntar al ingeniero, porque esa pega es del ingeniero. ¿Sabéis qué? El camión que estamos pidiendo es de 6 metros cúbicos, 7 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, dependiendo del camión. ¿Ya? Entonces necesitamos 2,83, que es lo que recién sacamos. ¿Ya? Este dato no le va a decir camiones, ¿ya? Porque esto igual que Revit, este es un dato. Este dato puede traspasar al Excel de ese coordinador o de ese ingeniero que está viendo ese cálculo, ese presupuesto, porque esa es su pega. Usted está haciendo esta prueba, el modelo. Esto que está haciendo se denomina 5D, ¿ya? Porque es extracción de datos con presupuesto, con información de materialidad. Entonces, acá nosotros también podemos generar diferentes cosas que no existan, y eso es lo interesante que se está generando en esta parte. Yo puedo seguir un orden de ítems y seguir armando cosas. Hay una última información que me gustaría que ustedes también la pudieran agregar para saber, por ejemplo, el tema del peso. Estoy buscando la fórmula que se me olvidó. Me acuerdo que es por 1000. Déjenme revisar aquí mi torpedo. Me acuerdo que ustedes calculan enferradura en estructura. Ustedes calculan enferradura en estructura y perfectamente también podemos hacer que esa estructura o esa información como tal se calcule simplemente con una fórmula, mientras no esté la información del dato. Es volumen por 100, ahí me daría el dato, miren. Esto también lo podríamos comparar con la estructura modelada, a ver más o menos cómo sería. En pilares lo voy a hacer. Ítem, pilar de estructura. Por ejemplo, podríamos venir, si yo quisiera saber cuánto pesa, porque ustedes hicieron enferradura y calcularon tabla por peso, para que podamos hacer a futuro una cuantificación de eso. Ya no hacen eso. Y decir, de estructura, el modelamiento de estructura, ustedes modelan enferradura y la calculan, o sea, calculan el peso de esa enferradura. Ah, ya, perfecto. Es para que podamos hacer una comparación. Entonces, miren, en pilares, acá por ejemplo, yo tengo la enferradura, pero la quiero calcular. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y acá también necesitamos el apoyo de una parte de la ingeniería para que nos dé las fórmulas, porque las fórmulas no las manejamos. Pero, por ejemplo, podemos venir y agregarle un recurso. Esto es interesante. Puedo venir al catálogo, aquí, catálogo, puedo crear recursos. Por ejemplo,
los recursos, puedo venir y agregar un grupo, y esto va a ser también sí, hormigones. Por ejemplo, en el FI para hormigones, este nuevo recurso que yo voy a crear va a ser información para extrapolar una cuantificación, por ejemplo, de un FI 12. ¿Cuánto pesaría o cuánto necesitaría ahí en kilos el cálculo? Porque si no está el modelo, lo que puedo hacer es calcular el metro cúbico por 100 y me daría el valor por kilo, dependiendo de la cantidad de ferros que yo vaya a utilizar. Entonces ahí voy a extrapolar información para poder tener un aproximado. ¿Ya? Creé este phi 12, lo cual la fórmula, que es la unidad de cuantificación, le puedo agregar, por ejemplo, que la fórmula va asociada al volumen, sería volumen, en inglés, por, yo puedo crear una fórmula. O sea, en los recursos puedo armar fórmulas, rendimiento, mano de obra, algún dato. Por eso le hablaba, por ejemplo, si calculo cerámica, calcular, por ejemplo, cuánto es la cantidad del becrom. Entonces, por ejemplo, si yo sé cuántos becrom es por metro cuadrado, le puedo decir por 2 metros cuadrados por tantos becrom y me arroja el número de unidades. Y, por ejemplo, me está arrojando, voy a saber cuántos kilos de enferradura necesito para los pilares. Eso es lo que estoy haciendo. No lo estoy modelando, lo estoy agregando como dato. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Acá puedo entrar al ítem y le puedo decir al pilar, voy a agregar un recurso. Este recurso, ser un recurso existente, es el FI 12. Lo puedo llevar ahí también. Entonces, esto que está acá no existe en el modelo, pero se lo puedo agregar, que es algo que Revit no hace. Entonces, por ejemplo, ahí me está diciendo que en pilares tengo 100 kilos de fierro dentro de la información que necesita. Aquí no sé por qué no me apareció la información. Eso podríamos calcularlo, más o menos información. Es un dato extrapolar, sí, es más que nada para poder una cuantificación no exacta, pero también me ayuda un poco a generarle datos. Por ejemplo, otra cosa, a ver, otro que sea más aterrizado para que lo podamos entender mejor. Eso no me apareció la unidad, no me cargó. Kilo, kilogramos. Ahora sí. Ya. César, cuéntame. Y aquí me arrojó. Está con la unidad. Se puede anotarle recursos dentro del tema. Mira, voy a hacer uno más para que se entienda más o menos el dato. Si tengo este dato de los tabiques, ¿cierto? Me está dando metros lineales, 31 metros lineales, ¿cierto? Podría también calcular, por ejemplo, la cantidad de cornisa. ¿Sabes lo que es la cornisa, no? La pieza que va en la parte superior, la que firma el cielo, el canto del cielo. En la parte superior sería, por ejemplo, que no está, pero por ejemplo por aquí debería ir así como un borde para firmar el cielo y la cornisa. Entonces, por ejemplo, podríamos que me arroje un valor, porque también me gustaría calcularlo por todos los perímetros lineales que tiene el elemento. Entonces ahí también podríamos agregarle un recurso, porque no está modelado. Entonces podríamos decir, si venimos con un recurso y hacemos un nuevo grupo, por ejemplo, acá, nuevo grupo, lo llamo, estos son elementos de terminaciones. Por ejemplo, en elementos de terminaciones, creamos un nuevo recurso que se llama cornisa. Cornisa va a ser un elemento que no está modelado, y la unidad primaria. César, cuéntame por mientras, si no hay problema. No sé si me quieres escribir. Dale, dale.
Entonces, ¿qué pasa con el cálculo? Porque yo recuerdo que hicimos, bueno, me tocó con Mandiola, el tema de los cálculos de la enferradura en Revit. ¿Cuál es la diferencia con lo que se hace acá que anula lo que uno hace en Revit, por ejemplo, como en el modelo, en el caso que Es uno sea el modelador? que, es que lo que pasa es que son cosas, por ejemplo, la gran diferencia entre la cuantificación de Revit y la cuantificación de Navisworks, y aquí estoy también haciendo el mismo ejemplo con la cornisa, es que yo puedo calcular cosas que no están a base de otro elemento. Entonces, por ejemplo, necesito calcular pintura en los tabiques. Los tabiques no están pintados. Sabemos, por ejemplo, que para saber cuánto pintura tengo que comprar para el tabique, tendría que ser área por dos caras. Entonces, puedo crear un recurso que diga pintura y en la fórmula decirle área por dos. Y se va a entender que es una cara y la otra cara. Entonces, aquí la ventaja que existe en Navisworks es que yo puedo crear cosas, recursos que no existan en el modelo, pero que sí que tomen una referencia de él. ¿Entiendes? Entonces, supongamos que el fierro no estaba modelado. Entonces, si no estaba modelado y no ir a perder tiempo a modelarlo, o pedirlo que lo modelen, simplemente poder generar la información. Es más, chiquillo, la enferradura en los modelos de estructura no las modelan, ¿ya? Porque básicamente hubo mucho peso dentro de los modelos. Entonces, ese cálculo dentro de la información, ¿ya? Es muy pesado. A mí no me ha llegado de coordinación ningún modelo con enferradura. Es más, los modelos que tienen enferradura son netamente para el mismo ingeniero. Y lo que hace el ingeniero es calcular esfuerzo con la enferradura. Metaanálisis, nada más. Ahora, sí, perfecto, puede calcular el peso porque está modelado, sería genial. Pero si no estuvieran, ¿cómo lo pueden calcular? Entonces, eso Revit no lo hace porque Revit calcula si es que estuviera modelado. Ahora, en Revit igual puedo crear fórmulas, pero es menos flexible. Entonces, en ese sentido, miren, acá vamos a hacer lo siguiente. Elementos de determinaciones. Cornisa, no está modelado lo que les quiero comentar. Cornisa va a ser, sí, sí, se puede jugar con esa forma porque es igual con Excel. Por ejemplo, puede ser algo, tratando de ser simple, para no confundirnos mucho. Esto puede ser, por ejemplo, la misma longitud que tengo acá, ¿ya? Voy a copiar tal cual el texto, siempre me confundo con las TH finales. Por ejemplo, la misma longitud, ¿sí? Podría tener un montón de fórmulas, o sea, mientras saber cómo sacarlas, porque básicamente miren lo que voy a hacer. Una longitud va a ser igual longitud, sería el largo de todo, esa es la distancia. El largo de todo. Entonces, esto va a ser, y lo calculo, por ejemplo, en milímetros, para darle otra unidad. Hay algunas que pueden ser genéricas, pero otras depende de cada uno. Mira, con NISA, ¿ya? Con NISA, dentro del tema. Eh, por ejemplo, con NISA, que ya está hecho, voy a venir al ítem y se lo voy a aplicar un recurso a ladrillo, ¿ya? Por ejemplo, sí tengo, no tengo, las voy creando según lo que me van pidiendo. Siempre me apoyo con un ingeniero porque él, al fin y al cabo, calcula lo mismo en su Excel, pero él no lo ve. Yo lo estoy viendo. Ahí hacemos como el juego. No, sé, de repente lo que se le ocurra y vamos viendo en la asesoría, nunca le he juntado, lo voy a empezar a juntar, les voy a hacer el caso. El catálogo existente y le digo terminaciones con NISA. Usamos. Y por ejemplo, aquí también lo mismo. Y en este también le voy a agregar un recurso. Y también existente, terminaciones con NISA. Eh, utilizar done. Entonces ahora, cuando yo vea el libro, marque muro, me va a decir que el muro de ladrillo tiene, en este caso, 125, esto es metro cuadrado, ojo, pero 59 milímetros. Eso salió medio extraño, ¿no? Podría ser, a ver, en un segundo, y me surgió una duda. ¿Por qué
Ah, 59 milímetros. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ah, puede ser porque no le puse model line. Ahora aquí, de acá, cambiando la unidad, pero en metro. No puede ser 5 metros. Metros, metros, metros. Y ahora, a ver. Sí, tomando como metro. Ah, interesante, ¿no? Ya, me podría cambiar a milímetro. Sí, por eso me llama mucho la atención. Son 59 metros de muro. Serían 57 también metros de cornisa, pero tiene en milímetros, debe ser 599. Algo pasó con el recurso, voy a revisarlo. A ver, quizá acá no lo consideré como model, a ver, ahí, pero ahora. No, sí, sí, mira, es mañoso, desgraciado. Lo tira en metros, no lo tira en milímetros. Ah, pero será, pues. Y total, mañoso, mañoso. Ah, podría multiplicarlo por factor. Podría ser. Ya me puse creativo. Esto es lo que me pasa a mí con la forma. 0.01. Por 100. Bien. ¿Vieron? O sea, lo que hice de fórmula no me aparecía en metro. Si me aparecía en metro y lo quería en milímetros. Entonces tuve que poner el model length, ¿cierto? Por 100, o sea, por 10. Factor. Para que básicamente me trabajara el milímetro, pero un detalle. ¿Ya? Es puro Excel. Y por eso cuando lo escucho a ustedes en educación básica reclamar por el Excel, que es fome y todo el tema, a mí me sirvió mucho el Excel. El Excel es una herramienta tan variable hoy en día y tan buena que traten de siempre agarrarle cariño, lo que más puedan dentro del tema. Entonces, a lo que voy es que, tratando de llevar una comparativa a lo que me preguntaba César, nosotros podemos calcular elementos que estén modelados, sí, perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando el modelo no calculado y cuando de alguna manera el modelo fue lo que fue y por un momento, por ejemplo, supongamos nos dicen, no, usted es para horas más, alcanzamos a solicitárselo al modelador para que la arregle y todo el tema dentro de la información? Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera calcularla dentro de ese tema. Entonces eso también es interesante, cómo de alguna manera generamos. Y aquí yo creo que también esta parte uno puede generar subdivisiones de información dentro del tema entre recursos, ítems y información que vamos generando. Nosotros acá generamos muros de ladrillo, muros de tabique y, por ejemplo, claro, es como un propio árbol de cuantificación. Podríamos armar, por ejemplo, el ítem cerámica para poder venir y eso es interesante esta parte. Por ejemplo, voy a crear un nuevo grupo, ¿no? Un 03, por ejemplo. Importante ser ordenado, terminaciones, y por ejemplo acá, subdividirla, claro, cerámicas, pintura, eso quería llegar a ese punto. Por ejemplo, pintura. Pintura. Entonces, pintura, por ejemplo, decir, ese elemento y ese elemento va a pintura. Entonces acá lo que puedo hacer, venir y decirles a ese elemento va para pintura, por lo tanto me gustaría aquí que estar en la selección. ¿Ya? Tengo que cambiarle ahí al ítem. Se dan cuenta que esos tabiques ya están calculados, pero igual me los toma, ¿se fijan? Y eso es lo otro. Yo puedo venir y básicamente adaptar de una manera un poquito más dinámica las tablas con la información correspondiente. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser model area, la misma información. Claro, claro. Eso es importante como nosotros mismos podemos generar la información. Y la unidad primaria me sirve mucho, la primaria cantidad para poder saber más o menos cuánto es la información correspondiente. Por ejemplo, acá yo voy a calcular por metro
metro cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Acá siempre a mí me surge una duda y siempre la trato de comparar. Vamos a salir inmediatamente, pero si les dije metro cuadrado por 2, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Esa área corresponde a ese muro, y si lo reviso acá en Revit, sería este muro. Y aquí este es el juego, cuando tengan dudas con algún elemento, hagan lo siguiente, márquenlo, cuando lo selecciono, lo llevo a propiedades, esa área, aparece ahí, es una cara, son las dos, eso es un área, ¿ya? Por lo tanto, área por 2. Si lo veo en Navisworks, me está marcando lo mismo. Y si yo quiero calcular pintura, va a depender también, porque yo quiero pintura por 2, por allá y por acá. Entonces, si va a ser así, en esos muros, pintura por 2, voy a tener que venir y vamos a generar esta información. Entonces acá, en el ítem, me engaña. Sí, o sí, tienen que de a poco ir conociendo esas partes, pues si al fin y al cabo ustedes van a asegurar un cálculo. Entonces es importante que eso también se lleve a cabo. Porque mucha gente, y ahí está, mucha gente va a confiar en lo que el modelo dice. Y nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que sea real esa información. Entonces ahí incrusto fx fórmula. ¿Sí? ¿También? De todas maneras, aquí se puede calcular todo. Todo. Entonces, chiquillos, lo que quería ver hoy día, por eso básicamente les dejé encargado el timeliner y para que le den esta información, me gustaría que puedan aplicar lo mismo, a ver cómo les va. Aquí hay hartas cosas, ¿ya? Quiero que practiquemos esto porque les voy a solicitar ciertas cosas de su equipamiento después para la última nota. Y lo más probable es que no estén. Pero ¿cómo las podemos calcular? Ahí es lo que entramos con los recursos, ¿ya? Eso es importante, saber de alguna manera cómo nosotros podemos generar información dentro de lo que no está. Vuelvo a reiterar, chiquillos, que la información que está en Revit puede ser calculable porque está modelada, pero no puedo calcular cosas que no estén modeladas, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Navisworks, yo puedo crear, primero que todo, una partida ordenada, eso también tampoco no lo hace, en este caso, Revit. Revit me hace una planilla de muro, una plantilla de piso, una planilla de X cosas. Acá yo puedo, el orden que el constructor me dice, oye, parte por la excavación, después sigue por esto otro. Incluso el orden que ustedes generan debería ser el mismo orden que viene en las especificaciones técnicas, porque es lo que debería llegar dentro de la información. Tengo, eso es compartir porque me acuerdo una vez que lo saqué de... Si no, no sé si son las mismas informaciones que ustedes van teniendo, pero por ejemplo, esto es lo que genera la persona con las partidas. Lo que ustedes están viendo acá es un presupuesto. Ese presupuesto básicamente va asociado a la unidad, cómo se mide, cómo él lo calcula, él dónde saca esta información. Él básicamente esta información se la voy dando yo, en el modelo. Él va cambiando datos, ¿ya? Esos datos le da de alguna manera, lo va contrarrestando dentro del tema. Cómo lo mide, cómo lo genera, cómo calcula algo, ¿se fijan? Y de esa manera va armando la información. Yo les puedo compartir esto, ¿ya? Para que ustedes lo tengan de referencia. Y ahí, por ejemplo, aparecen las diferentes cosas, cómo se calculan. Fíjense en la unidad, yo creo que esto es lo más importante que tienen que entender. ¿Ya? Por ejemplo, el agua potable, obviamente esto es un genérico, que no se calcula con la unidad, pero por ejemplo, ahí tenemos el andamio por metro cuadrado, GL va a ser por global, ML, metro lineal, metro cuadrado, la UN, unidad,
Es que depende del andamio, ya, porque igual, sí, también podría ser por unidad y saber cuántos metros cuadrados tiene la unidad, que depende del proyecto también. Se fijan que acá les voy a compartir esto para que lo tengan, se los voy a dejar ahí también en abajo. Están los kilos, con la enferradura. ¿Ya? Esto es lo que yo echo de menos del ramo de ubicación y presupuesto, que antiguamente existían dibujos, pero alguien dijo que era muy de constructor. Yo creo que sí nos falta, porque básicamente hay muchas cosas que no nos manejamos. No podemos sacar simplemente de dibujos, ¿ya? Que hoy en día, cuando pasamos a esta etapa final de coordinación, estamos muy pegados en la obra. Entonces, por eso yo les digo, yo creo que acá no es una obligación estudiar construcción ni obras civiles, pero sí conocer un poquito del terreno. Y si tienen un ingeniero, le vendan esta pega y le dicen, ¿sabes qué? Mira, yo te puedo ayudar esto y necesito esto de ti, la obra. Te van por un tubo, porque esta cuestión va a ser una pega genial para esa información. No, tendría que dejar mi pega, ya lo pensé. Yo no podría, 2 años sin educación. Así que no. ¿Ya? Entonces, se fijan, les voy a compartir esto para que lo tengan, para los que tienen dudas con respecto a cómo se calcula información. Y vamos a seguir con la otra clase con más información respecto a este dato. Quiero que hagan el ejercicio netamente con los muros de ladrillo, lo mismo que hicimos acá, para que ustedes también se familiaricen con esta información. Ya vamos a llegar a la exportación. La exportación es un Excel, pero tampoco es un Excel tan maravilloso, es un Excel dinámico. No sé si conocen las planillas dinámicas de, de Excel. Tiene un montón de botones, pero el problema es que si no las sabemos utilizar, básicamente no es muy llamativo. Miren, yo voy a extraer una para que la vean aquí como resultado dentro del tema. No es esa, ¿eh? Esta. Esta es una plantilla dinámica. Entonces me muestra un all data con toda la información de cada uno. ¿Ya? Se parece a Project y está toda la información separada. ¿Se fijan? Con cada elemento, cada información. Estos son porque trabaja con filtro y todo el tema. Los recursos, como están asociados, la tabla en pivote, para poder tener los. Ahí son las informaciones y los grupos, ¿ya? Directamente. Entonces igual esto hay que ordenarlo, ¿ya? Por eso básicamente tampoco lo genera como un dato principal, sino simplemente nos llevamos información, ahí podemos ocultar columnas y todo un tema, pero acá más que exportarlo, lo mantenemos acá ordenado, ¿ya? Y se lo damos a la persona correspondiente según lo que él quiera ir cambiando. Eso es lo que hacemos. ¿Qué les parece? Lo que vamos a hacer en la tercera, vamos a partir con parte del examen. En la tercera vamos a hacer coordinación de especialidades, vamos a revisar interferencia, vamos a hacerle un timeliner y vamos a cuantificar. Vamos a hacer las 3 cosas últimas que hicimos en el semestre. Por eso, todo el mes, lo que va. Veamos en eso, así que tranquilo. Primero, el primer encargo que les generé, les dije, me hicieran un ejercicio timeliner con este modelo que entiendan las fases constructivas. Está separada por ahí unidad. Hágalo como ejemplo, uno por grupo, para que lo revisemos en la próxima clase y ver las dudas puntuales que tenga cada grupo, cómo lo generó, cómo ve, que cada uno arme una lógica constructiva como ustedes piensan, y ahí de a poco vamos a ir generándole información. Y aparte, practique esto de la ubicación, con el mismo archivo, ¿ya? En otro NWF si quiere, ¿ya? Porque obviamente vamos a ver la real magnitud de la información. Jóvenes, consultas, dudas hasta aquí. ¿Qué les pareció? El futuro tiene la posibilidad de trabajar en una constructora, hágalo saber que usted se maneja con esto, ¿ya? Porque créanme que les va a servir mucho, demasiado, ¿ya? Y ahí sí que se va a disparar. Es otro mundo, ¿ya? Yo sé que a muchos les gusta modelar y todo el tema, pero esa es la primera etapa. Proyéctense. Piensen, ¿cómo me vería después de 5 años modelando? No, ya toda la vida modelando. Entonces, eso es un poco la lógica dentro del tema.
Dudas, consultas, jóvenes, los que están conectados. Hoy día tuvimos poquita convocatoria, parece que Tecla está ahí, los tiene a todos colapsados, pero no importa, se agradece ahí en la participación y que después vean la clase. ¿Dudas, consultas aquí, jóvenes? Todo claro, muchas gracias. Destrucción a Tecla, aguanta eso. Es el mejor programa de Chile. Me parece que les guste, po. Me gusta eso, más los motivados de entero. Bien, vamos a dejar la grabación hasta aquí para cerrar la clase.